Hay algo más sutil ocurriendo bajo la superficie de la ocupación constante. No es solo que hagamos demasiadas cosas, es que, sin darnos cuenta, hemos permitido que el estar ocupados se convierta en una armadura, una capa que nos da la sensación de estar controlando la vida. Cuando la agenda está llena, tenemos menos que enfrentar los espacios vacíos, cuando las manos están siempre ocupadas. Dejamos de escuchar nuestros propios suspiros. Cuando la mente está repleta de planes, posponemos una pregunta silenciosa pero persistente. ¿Estamos viviendo para hacer o haciendo para vivir? Y es precisamente por eso que ese ritmo apresurado, a veces, no nace realmente de la responsabilidad, sino de un miedo difícil de nombrar, miedo a perder el paso, miedo a quedarse atrás, miedo a no ser lo suficientemente bueno, miedo a no ser digno de amor si no se producen resultados. A partir de ahí, la vida comienza a definirse por lo que puede medirse: las horas trabajadas, los objetivos cumplidos, los proyectos iniciados, las tareas finalizadas. Esos números nos tranquilizan, pero al mismo tiempo nos van alejando de aquello que no se puede medir: la profundidad de un instante, la autenticidad de una relación, la solidez silenciosa del mundo interior. Hay una paradoja extraña en todo esto. Cuanto más intentamos demostrar que estamos viviendo de manera útil, menos vivimos en el sentido pleno de la palabra. Podemos completar muchísimas tareas en un solo día, pero no somos capaces de recordar el rostro de ese día. Podemos movernos por muchos lugares, cruzarnos con muchas personas, pero nos cuesta tocar de verdad cualquier lugar, cualquier presencia. El tiempo se fragmenta en pedazos pequeños, la atención se dispersa, y la mente, en lugar de convertirse en un hogar, termina pareciéndose a un cruce ruidoso donde todo pasa, pero nada se queda. Lo más llamativo es que casi nunca notamos cuándo ocurre este cambio. Sucede de manera muy educada, muy razonable, muy correcta, porque una civilización acelerada suele premiar a la gente ocupada. La llama exitosa, entrega medallas a quienes se agotan, glorifica la resistencia como si fuera una virtud suprema. Y así, poco a poco, empezamos a confundir la tensión con la fortaleza, el movimiento con la vida, el esfuerzo con el sentido. Pero hay momentos que no se pueden engañar. Hay instantes en los que aparece un vacío muy pequeño, como un golpecito suave desde adentro. Surge cuando cierras el portátil a medianoche y te preguntas, en silencio, si mañana despierto, ¿de verdad estaré contento? Surge cuando miras una agenda llena y de pronto te das cuenta de que hay muy poco espacio para que la vida ocurra de manera natural. Surge cuando por fuera todo parece exitoso, pero por dentro sientes que alguna parte se está secando, como tierra que lleva demasiado tiempo sin agua. Es justamente en este punto donde el taoísmo aparece como un susurro antiguo. No acusa, no sermonea, solo ofrece otra forma de mirar. Tal vez no necesitamos más, tal vez necesitamos menos. No menos en el sentido de abandonar la vida, sino menos en el sentido de devolverle a la vida su ritmo original. El Tao no nos pide luchar contra el mundo, solo nos recuerda que cuando forzamos demasiado, creamos fricción. Y cuando la fricción es grande, tenemos que quemar energía para avanzar. Muchos confunden eso con esfuerzo admirable, pero en realidad es una señal de que estamos nadando contra la corriente natural. El taoísmo rara vez usa largos razonamientos. Prefiere las imágenes, porque hay verdades que, si se dicen de frente, el ego las rechaza, pero cuando se observan en la naturaleza, se filtran solas.
Un viejo roble en el bosque no necesita anunciar que está creciendo, no publica avances, no se compara, no se obliga a brotar en invierno. Simplemente está en su lugar, absorbe lo que necesita y crece a su propio ritmo. Y precisamente por eso perdura, no por esfuerzo, sino por coherencia con su naturaleza. Solemos pensar que lo quieto es carencia, pero la naturaleza nos muestra lo contrario. Lo quieto puede ser la base de toda transformación. Bajo la tierra, la semilla no hace ruido, no se exhibe, pero está realizando lo más importante, está cambiando. En la oscuridad, reúne fuerza, en el silencio, define dirección. No lo vemos, pero aquello que no se ve es lo que decide todo. Por eso, si queremos vivir con mayor profundidad, la pregunta ya no es ¿qué más puedo hacer?, sino ¿qué puedo soltar que está dispersando mi mente? No para estar libres por apariencia, sino para crear espacio para lo verdaderamente esencial. Porque muchas veces lo que nos falta no es tiempo, sino quietud, no es motivación, sino centro, no es una nueva disciplina, sino la capacidad de volver a escucharnos. El taoísmo nombra ese estado con una expresión muy sutil: actuar sin forzar. La acción aparece en el momento justo, en la medida justa, como el agua que encuentra su camino. El agua no discute con la roca, no se enfada con la montaña, no intenta demostrar nada, simplemente fluye, y al hacerlo, llega muy lejos. La vemos blanda, pero el tiempo está de su lado. No empuja, persevera. Tal vez esto es lo que necesitamos recordar. Antes de seguir adelante, hacer menos no es abandonar la vida. Es soltar la ilusión de que todo debe ser forzado para que la vida funcione. Es elegir volver a la calidad del ser, para que cuando la acción surja, no sea un golpe desesperado contra la puerta del tiempo, sino un paso firme, ligero, pero estable, nacido desde lo más profundo. Y cuando empezamos a entender esto, descubrimos algo importante a veces. Lo más poderoso que podemos hacer es detenernos el tiempo suficiente para escuchar la dirección del viento, el tiempo suficiente para sentir qué necesitan nuestras raíces, el tiempo suficiente para recordar que una vida profunda no tiene por qué ser ruidosa, solo tiene que ser verdadera. Desde esa imagen empezamos a ver algo más. La vida no desaparece cuando se aquieta, solo cambia de forma. Hay movimientos que ocurren bajo la superficie, movimientos que no se miden con relojes ni se cuentan con tareas cumplidas, pero que deciden el rumbo de toda una existencia. Si el roble no corre, no se apresura, no cambia de lugar. ¿Dónde está su fuerza? En su centro, en su estabilidad, en no dispersarse. No intenta ser otra cosa. No imita a otros árboles para encajar. Vive fiel a su naturaleza. Y de esa fidelidad, todo lo demás surge solo raíces profundas. Troncus sólido, sombra amplia, larga vida. Con el ser humano sucede lo mismo. Existe una forma de influencia que no proviene de palabras grandes ni de gestos llamativos, sino de la autenticidad de la presencia. ¿Has conocido a alguien así? Alguien que entra en una habitación sin decir mucho y el ambiente, naturalmente, se calma, no porque quiera impresionar, sino porque no está atrapado en la necesidad de demostrar. Tiene centro, y cuando alguien tiene centro, se convierte en un punto de referencia para quienes lo rodean. No impone, pero recuerda a los demás quiénes son. Aquí tocamos el corazón del taoísmo. No se trata de hacer menos como una técnica de productividad, sino de vivir en el ritmo del Tao, el ritmo natural de todas las cosas, donde la acción ya no es resistencia,
sino armonía. Y el taoísmo llama a ese estado con un término que suele malinterpretarse. Wu Wei no significa no hacer nada, y mucho menos significa pasividad. Es el arte supremo de actuar con tal sutileza, con tanta precisión, con una sencillez tan limpia que la acción parece ocurrir sola, sin fricción, sin desperdicio, sin tensión. No porque la persona sea débil, sino porque ya dejó de pelear contra la corriente. Puedes ver esto en escenas muy cotidianas. Cuando intentas dormir, cuanto más lo fuerzas, menos duermes, pero cuando te permites simplemente estar ahí, respirar con calma, dejar que todo pase, el sueño llega. Cuando intentas hablar bien para ser reconocido, las palabras se vuelven rígidas y artificiales. Pero cuando hablas desde la sinceridad, las palabras adquieren peso por sí mismas. Cuando intentas terminar rápido desde la impaciencia, cometes errores. Pero cuando estás sereno, avanzas de una manera curiosa, rápido, sin prisa. No, es magia. Es una ley de la vida cuando forzamos. Creamos fricción. Cuando armonizamos, creamos flujo. Por eso, Wu Wei no elimina la acción, la depura. Quita lo innecesario, la ansiedad, la presión, la necesidad de controlarlo todo, el deseo de resultados inmediatos. Y cuando lo superfluo cae, la acción que queda se vuelve ligera, se vuelve justa, se vuelve eficaz. En un sentido más profundo, una eficacia que no nos hace perdernos a nosotros mismos. Aquí hay algo muy importante. El taoísmo no está en contra de la disciplina. Está en contra del forzamiento. No nos pide abandonar los objetivos. Solo nos recuerda que, si un objetivo se convierte en una cuerda que nos ata, avanzaremos lejos, pero agotados. Si el objetivo es solo una dirección, seguimos avanzando, pero sin desgarrarnos por dentro. Entonces, surge la pregunta esencial: ¿cómo aparece esa acción sin esfuerzo? ¿Cómo volver al centro en lugar de vivir reaccionando? El taoísmo responde con algo que suena paradójico, pero es profundamente práctico para actuar correctamente. Primero, hay que aprender a crear espacio. No espacio para huir, sino espacio para ver. Porque cuando la vida está completamente llena, dejamos de observar por qué hacemos lo que hacemos. Solo nos movemos porque algo nos empuja. En cambio, cuando hay espacio, empezamos a notar que algunos deseos no son realmente nuestros, que muchas prisas nacen del miedo, que ciertas acciones surgen solo del temor a ser juzgados. El espacio es como la superficie tranquila de un lago. Cuando el lago está agitado sin descanso, todo se distorsiona. Miras hacia abajo y solo ves olas. Pero cuando el lago se aquieta, ves el fondo, ves el cielo y te ves a ti mismo. Por eso, el taoísmo considera el vacío como una fuerza, no porque no tenga nada, sino porque es el lugar donde todo puede mostrarse tal como es. El vacío es la condición para que la intuición hable, para que la sabiduría emerja, para que las acciones futuras se gesten, maduren y caigan naturalmente en el momento adecuado. Tal vez ahora entiendas por qué las mejores ideas llegan cuando dejamos de obligarnos a pensar, por qué una respuesta clara aparece después de un silencio, por qué a veces basta sentarse quieto unos minutos para que un enredo interior empiece a desatarse. No porque hagamos algo extraordinario en el silencio, sino porque el silencio nos devuelve al centro, un lugar donde no hay que demostrar, ni compararse, ni apresurarse. Allí empieza a revelarse nuestro yo más auténtico, lo que realmente queremos, lo que realmente necesitamos, lo que realmente conviene hacer.
Y cuando ese centro se recupera, entramos de lleno en el espíritu del Wu Wei. La acción ya no nace del ego que quiere controlar, sino del núcleo profundo del ser, de la armonía con la situación, con el ritmo de la vida, con la naturaleza. Imagina a un maestro de artes marciales, no lucha contra la fuerza, la utiliza. Imagina a un músico experimentado, no intenta crear belleza. La belleza pasa a través de él. Eso es lo que el Tao señala: la acción más elevada no es ruidosa, pero tiene poder de transformación. Y desde aquí entendemos algo más: por qué lo inútil puede ser útil, por qué el espacio vacío nutre la vida, y por qué simplificar no es perder, sino regresar a lo esencial, para que cada acción, por pequeña que sea, contenga una fuerza profunda y una serenidad duradera. Cuando hablamos de presencia, lo más fácil de malinterpretar es pensar que se trata de un estado vago, abstracto o reservado solo para los momentos de meditación. Pero en realidad, la presencia es una capacidad vital muy concreta. Se manifiesta en la forma en que miramos, en la forma en que escuchamos, en la forma en que respondemos y también en la forma en que no respondemos. Es la capacidad de estar completamente aquí, sin arrastrar el pasado para juzgar, sin empujar el futuro para preocuparnos. Una persona presente no es alguien que no piensa, sino alguien que no es arrastrado por sus pensamientos. Siente, observa, actúa, pero existe una pequeña distancia entre ella y los impulsos inmediatos. Esa distancia no es frialdad, es claridad. Gracias a esa distancia, puede elegir responder, en lugar de reaccionar. Por eso, la presencia no nos vuelve lentos en un sentido negativo. Al contrario, nos vuelve oportunos. Cuando estamos presentes, no pasamos por alto las señales sutiles, una mirada vacilante, un silencio inusual, una ligera tensión en el cuerpo, un cambio casi imperceptible en el clima de una conversación. Estas señales suelen ser ignoradas por quien vive apresurado, pero en ellas se encuentra la información más importante. De ahí nace una forma distinta de sabiduría, la sabiduría de la adecuación. No de la adecuación a normas externas, sino a la situación que está ocurriendo aquí y ahora. La persona presente no necesita fórmulas fijas, no actúa desde hábitos rígidos. Lee la situación y la acción surge de ahí, como una respuesta natural de la vida ajustándose a sí misma. En las relaciones humanas, la presencia es un regalo raro. Cuando estamos verdaderamente presentes con alguien, no lo usamos para descargar nuestra ansiedad. No escuchamos para responder o corregir. No esperamos nuestro turno para hablar. Simplemente escuchamos. Y ese tipo de escucha sin condiciones crea un espacio seguro, un lugar donde el otro puede ser quien es, sin necesidad de defenderse. Muchas veces, lo que sana no es el consejo correcto, sino la presencia correcta. Un niño que es escuchado por completo siente que tiene un lugar en el mundo. Un adulto que es escuchado sin ser arreglado encuentra por sí mismo sus respuestas. La presencia no hace mucho ruido, pero llega muy hondo, en un nivel más profundo. La presencia es también la manera en que nos escuchamos a nosotros mismos. Cuando dejamos de llenar cada momento, empezamos a notar señales sutiles desde dentro, un cansancio que no es solo físico, sino mental, un desánimo que no viene de la falta de motivación, sino de haber perdido dirección. Una tensión que no nace del exceso de tareas, sino de cargar con cosas que no nos pertenecen. Estas señales suelen ser ignoradas en una cultura que glorifica la productividad constante. Aprendemos a superarlas, a silenciarlas,
o a etiquetarlas como debilidad, pero el taoísmo las ve como guías. No vienen a detenernos, sino a reajustarnos, a devolvernos al ritmo natural. La naturaleza no opera en una línea recta de crecimiento infinito. Funciona en ciclos. Todo ser vivo necesita fases de expansión y fases de recogimiento, momentos de manifestación y momentos de gestación. Si un árbol intentara florecer todo el año, se agotaría. Si una primavera no tuviera un invierno antes, la tierra no tendría fuerza para sostener la vida nueva. Los seres humanos no somos distintos. Hay momentos para salir, actuar, construir, conectar, ofrecer. Y hay momentos para retirarse, aquietarse, regenerarse y reordenar el mundo interior. Cuando respetamos ambos ritmos, la vida se vuelve sostenible. Cuando negamos uno de ellos, aparece el desequilibrio. El problema no está en si actuamos mucho o poco, sino en si nos permitimos descansar cuando realmente lo necesitamos. No descansar como una recompensa después de estar agotados, sino descansar como una parte natural del proceso de vivir. Descansar para sentir, para integrar, para permitir que las experiencias recientes se asienten y se transformen en comprensión. La presencia nos ayuda a reconocer cuándo es momento de detenernos. No grita, no obliga, pero es muy clara si estamos dispuestos a escuchar. Cuando ignoramos esas señales durante demasiado tiempo, el cuerpo empieza a hablar con más fuerza a través del cansancio persistente, del insomnio, de la irritabilidad o de una sensación de vacío sin causa aparente. Eso no es un castigo, es un recordatorio de que estamos viviendo fuera de ritmo. Cuando aprendemos a vivir con presencia, también aprendemos a confiar en la alternancia. Dejamos de entrar en pánico cuando nos volvemos más lentos. Dejamos de culparnos cuando ya no tenemos la energía de antes. Comprendemos que hay etapas que no son para producir, sino para prepararse, no para mostrarse, sino para madurar desde dentro. En esas etapas no ocurre nada espectacular en el exterior, pero por dentro, nuestra estructura está cambiando. Las prioridades se reorganizan. Los valores se vuelven más claros. Lo que ya no encaja, cae por sí solo. Y cuando la acción regresa con una cualidad distinta, menos tensión, menos confusión, menos dispersión. La presencia, por eso, no nos saca de la vida, sino que nos lleva más profundamente dentro de ella. No nos vuelve pasivos, nos vuelve precisos, no nos debilita, nos vuelve flexibles. Y es precisamente esa flexibilidad la base de una fuerza duradera. Cuando estamos presentes, ya no necesitamos estar siempre haciendo lo correcto. Solo necesitamos ser verdaderos. Y en esa verdad, la vida sabe cómo responder. Hay puertas que solo se abren cuando dejamos de golpear. Hay caminos que solo aparecen cuando nos atrevemos a detenernos. Hay capacidades que solo emergen cuando dejamos de intentar convertirnos en una versión de nosotros mismos que creemos que deberíamos ser. El taoísmo no promete una vida sin dificultades, pero nos ofrece una manera de vivir en la que las dificultades dejan de ser enemigas, se convierten en parte del ritmo, llegan, permanecen y se van, como todo lo demás. Y cuando vivimos dentro de ese ritmo, dejamos de ser arrastrados por la vida y nos convertimos en compañeros del propio vivir. Si la vida humana es realmente como el salto de un caballo blanco sobre una zanja, eso no solo nos recuerda que el tiempo es breve, nos recuerda algo más profundo. Cualquier prisa pierde sentido si no vivimos de acuerdo con nuestro propio ritmo. Podemos avanzar muy rápido, pero si la dirección no está alineada con nuestro ser,
cuanto más lejos vamos, más lejos estamos de nosotros mismos. El taoísmo no es pesimista al hablar de la brevedad, es realista. Observa la vida como una sucesión de estaciones. Y porque cada estación tiene su función, no necesitamos convertir todos los días en verano. Hay etapas de la vida que no producen resultados visibles de inmediato. Se parecen al invierno: poco ruido, pocas flores. Pero es justamente ahí donde la vida se reorganiza desde dentro. El problema no está en si actuamos mucho o poco, sino en si nos permitimos descansar cuando realmente lo necesitamos. No descansar como una recompensa después de estar agotados, sino descansar como una parte natural del proceso de vivir. Descansar para sentir, para integrar, para permitir que las experiencias recientes se asienten y se transformen en comprensión. La presencia nos ayuda a reconocer cuándo es momento de detenernos. No grita, no obliga, pero es muy clara. Si estamos dispuestos a escuchar, cuando ignoramos esas señales durante demasiado tiempo, el cuerpo empieza a hablar con más fuerza a través del cansancio persistente, del insomnio, de la irritabilidad o de una sensación de vacío sin causa aparente. Eso no es un castigo, es un recordatorio de que estamos viviendo fuera de ritmo. Cuando aprendemos a vivir con presencia, también aprendemos a confiar en la alternancia. Dejamos de entrar en pánico cuando nos volvemos más lentos. Dejamos de culparnos cuando ya no tenemos la energía de antes. Comprendemos que hay etapas que no son para producir, sino para prepararse, no para mostrarse, sino para madurar desde dentro. En esas etapas, no ocurre nada espectacular en el exterior, pero por dentro, nuestra estructura está cambiando. Las prioridades se reorganizan. Los valores se vuelven más claros. Lo que ya no encaja, cae por sí solo. Y cuando la acción regresa con una cualidad distinta: menos tensión, menos confusión, menos dispersión. La presencia, por eso, no nos saca de la vida, sino que nos lleva más profundamente dentro de ella. No nos vuelve pasivos, nos vuelve precisos. No nos debilita, nos vuelve flexibles. Y es precisamente esa flexibilidad la base de una fuerza duradera. Cuando estamos presentes, ya no necesitamos estar siempre haciendo lo correcto. Solo necesitamos ser verdaderos. Y en esa verdad, la vida sabe cómo responder. Hay puertas que solo se abren cuando dejamos de golpear. Hay caminos que solo aparecen cuando nos atrevemos a detenernos. Hay capacidades que solo emergen cuando dejamos de intentar convertirnos en una versión de nosotros mismos que creemos que deberíamos ser. El taoísmo no promete una vida sin dificultades, pero nos ofrece una manera de vivir en la que las dificultades dejan de ser enemigas. Se convierten en parte del ritmo, llegan, permanecen y se van como todo lo demás. Y cuando vivimos dentro de ese ritmo, dejamos de ser arrastrados por la vida y nos convertimos en compañeros del propio vivir. Si la vida humana es realmente como el salto de un caballo blanco sobre una zanja, eso no solo nos recuerda que el tiempo es breve, nos recuerda algo más profundo. Cualquier prisa pierde sentido si no vivimos de acuerdo con nuestro propio ritmo. Podemos avanzar muy rápido, pero si la dirección no está alineada con nuestro ser, cuanto más lejos vamos, más lejos estamos de nosotros mismos. El taoísmo no es pesimista al hablar de la brevedad, es realista. Observa la vida como una sucesión de estaciones. Y porque cada estación tiene su función, no necesitamos convertir todos los días en verano. Hay etapas de la vida que no producen resultados visibles de inmediato. Se parecen al invierno: poco ruido, pocas flores.
pero es justamente ahí donde la vida se reorganiza desde dentro. La meditación del vacío nos lleva más profundo. No busca un estado especial, no persigue la sensación de paz. Simplemente se sienta con el espacio de la conciencia. Al principio puede resultar difícil, porque la mente está acostumbrada a aferrarse al contenido pensamientos, recuerdos, planes, sensaciones. Pero a medida que uno se familiariza con este estar, descubre algo muy simple y muy profundo. Detrás de cada pensamiento hay un espacio de calma más amplio, y ese espacio no lo creamos nosotros. Siempre ha estado ahí. La meditación no lo fabrica, solo nos ayuda a reconocerlo. El arte de decir no con suavidad es quizás la parte más práctica de toda esta filosofía. Porque si no sabemos decir no, cualquier enseñanza termina disolviéndose en la agenda. Pero el rechazo, según el Dao, no es duro, es suave. Pero claro, lo comprendo, pero no puedo. Lo valoro, pero ahora necesito priorizar otra cosa. Cada no dicho a tiempo es como cerrar una puerta para conservar el calor de la casa interior. Y como bien dices, cada rechazo a lo innecesario es un sí a lo esencial. Finalmente está la contemplación cotidiana, observar sin intervenir. Esta es la actitud de fondo del Dao. Mirar la naturaleza para aprender el ritmo. Mirar a las personas para comprender la impermanencia. Mirar las emociones para ver que llegan y se van. Mirar los pensamientos para descubrir que son solo nubes. Cuando observamos el tiempo suficiente, dejamos de identificarnos con todo lo que pasa por dentro. Y desde ahí aparece la libertad. Si miramos con atención, todas estas prácticas apuntan a lo mismo, devolverle espacio a la vida. Y ese espacio es precisamente la ociosidad sagrada de la que hablas. La ociosidad sagrada no es abandono. Es un estado de disponibilidad. Disponibilidad para vivir sin convertir la vida en una misión. Un momento en el que dejamos de tratar la existencia como una tarea. Simplemente abrimos el corazón a la riqueza pura de estar vivos. En ese instante, la belleza puede tocarnos. La sabiduría puede revelarse. Y lo más importante, recordamos quiénes somos cuando no estamos haciendo nada. Ahí comienza la serenidad. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque hemos aprendido a caminar con ella sin forzarla. Cuando se vive así, hacer menos deja de ser un lema, se convierte en un arte de vivir ligero, profundo, duradero y verdadero. Esta ociosidad sagrada, entonces, no es un vacío, sino un espacio pleno lleno de posibilidades, lleno de vitalidad, lleno de vida aún no definida. Es como la superficie del agua en calma antes de reflejar el cielo, o como la tierra sin sembrar que ya contiene todas las semillas posibles. En ese estado, ya no somos arrastrados por la pregunta ¿para qué sirve esto? Y precisamente por eso podemos tocar una pregunta más honda. ¿Quién soy realmente cuando no necesito convertirme en nada? Nuestra sociedad está acostumbrada a medirlo todo por resultados, por utilidad, por rendimiento. A una persona se le pregunta su valor por el cargo, por los logros, por su capacidad de producir algo, como si existir tuviera que justificarse. Pero el daoísmo propone otra medida, más silenciosa, más difícil de atrapar con palabras. Aún así, y mucho más estable, el valor de la presencia pura. Un ser humano no necesita hacer algo enorme para tener sentido. A veces basta con vivir de acuerdo con su naturaleza. Solo eso ya armoniza el mundo un poco más. Por eso, la imagen del árbol torcido, áspero, considerado inútil,
no es solo una fábula bonita, es una crítica profunda al pensamiento dominante de nuestra época. Ese árbol no sirve para hacer mesas, ni para construir casas, ni para generar valor económico. Pero justamente por no servir, nadie lo corta. Y entonces vive entero, vive su vida completa. Y en esa existencia larga, tranquila, sin prisa, ofrece sombra, descanso y una sensación extraña, como de refugio para quien pasa por ahí. Su valor no está en para qué se usa, está en que es. Y nosotros, bueno, nos pasa lo mismo. Cuando nos miramos solo desde la utilidad, sin darnos cuenta nos convertimos en herramientas. Y cuando eres una herramienta, siempre tienes que demostrar que aún funcionas. Ahí aparece una presión que no grita, pero nunca se va a hacer más. Ser mejor, ser más eficiente, porque si no, nace el miedo. Y si ya no valgo, el daoísmo desarma esa presión con una verdad simple, casi incómoda, de lo simple que es, no tienes que probar tu derecho a existir. De hecho, los momentos que parecen inútiles son muchas veces los que te devuelven la vida. Una tarde sentado mirando cómo la luz cae sobre la ventana, un silencio que no es enojo, sino que no hace falta hablar. Un paseo sin objetivo, sin meta, sin cronómetro. Eso no produce nada. No mejora tu currículum, no aumenta métricas, pero alimenta algo que ningún logro puede reemplazar: la sensación de estar vivo de verdad. El arte, la belleza, el amor, la contemplación. Todo eso es inútil si lo miras con ojos de beneficio. No resuelve problemas de forma directa, no siempre da ganancias, no se deja convertir en herramienta. Y por eso, precisamente por eso, puede tocar lo más profundo del ser humano. Una canción no tiene que justificarse. Un gesto de amor no necesita permiso. Un minuto de contemplación no necesita resultado para ser valioso. El daoísmo, entonces, no te pide huir del mundo. Te pide algo más fino: cambiar la manera en que estás dentro del mundo. Dejar de vivir como si cada segundo tuviera que rendir. Y empezar a vivir como si cada segundo pudiera ser sentido. Cuando dejamos de forzar la vida para que tenga sentido en un sentido estrecho, aparece un sentido más hondo, casi solo, como si estuviera esperando, en un mundo que siempre te empuja a ser más. El daoísmo te recuerda el valor de volver a la respiración, volver al cuerpo, volver a la simpleza de estar aquí. Y aquí aparece una paradoja hermosa: cuando dejas de intentar ser importante, tocas lo verdaderamente importante. La ociosidad sagrada no te empobrece, te aligera del peso de demostrar, de comparar, de coger. Y cuando estás ligero, te mueves como el agua, sin pelear, sin forzar, pero encontrando siempre un camino. No es indiferencia, es confianza. Una confianza honda en el flujo de la vida. Tal vez, en una época donde todo se mide, el acto más revolucionario sea permitir que algo exista sin ser medido. Permitir un día no optimizado. Permitir un momento no eficiente. Permitir ser tú, sin añadir, sin quitar. Y desde esa inutilidad se forma lentamente una vida más profunda, más verdadera, más serena, sin ruido, sin exhibición, pero firme y llena. En resumen, hacer menos para obtener más no es un truco, ni un plan de gestión del tiempo. Es un arte de vivir con menos fricción, menos tensión, menos empuje artificial. La serenidad de la que habla el Dao no es un ya no me importa, da igual. No,
Es una serenidad con raíz, como un árbol en el viento. El viento sigue soplando, las estaciones siguen cambiando, pero el árbol no se deja arrastrar. Está ahí, en su lugar, en su ritmo, y si hubiera una sola imagen para guardar en el corazón al cerrar este recorrido, quizás sería la imagen de un pájaro que se vuelve ligero. El pájaro no vuela alto porque tense los músculos. Vuela alto porque no carga lo que no necesita. La vida es igual. Muchas veces, lo que nos hace pesados no es lo que tenemos que hacer, sino lo que apretamos sin darnos cuenta. Preocupaciones de más, comparaciones de más, expectativas de más, miedos de más. Y también, papeles que ya no nos quedan bien. Ligero como el agua. Suena poético, pero es una indicación muy concreta. El agua no intenta demostrar su fuerza, no discute con la piedra, no se desespera frente a los obstáculos, solo busca camino. Y precisamente porque siempre busca camino, no se queda atrapada. Porque no se queda atrapada, llega lejos. Tal vez lo que necesitamos aprender no es a ser más fuertes, sino a estar menos atrapados en los pensamientos, menos atrapados en la terquedad, menos atrapados en la necesidad de ser aprobados. Porque cuando uno toca de verdad la paz interior, pasa algo curioso. No necesitas convencer a nadie, pero tu presencia igual tiene efecto. Hay personas que entran a una habitación y la tensan, y hay personas que entran y la suavizan, no por técnica, sino porque su estado interno se expande, como un aroma. La paz es así, no hace ruido, y aún así es poderosa. Lo mismo ocurre con la autenticidad. Ser auténtico no es decirlo todo, es no fingir, es no traicionarte, es vivir de acuerdo con tus valores, incluso cuando nadie aplaude. Y cuando vives así, envías un mensaje silencioso a los demás. Tú también puedes vivir de verdad. Muchas veces, la inspiración más grande no viene de un discurso, sino de una vida vivida con claridad y con respeto. El daoísmo dice algo muy claro: si te preocupa demasiado lo que otros piensen, te conviertes en su prisionero. Y quizás aquí empieza la libertad, libertad de complacer, libertad de cumplir un papel todo el tiempo, libertad de demostrar que mereces existir. Cuando ya no te gobierna la mirada ajena, te vuelves más ligero, y cuando estás ligero, dejas de agarrarte a la vida con desesperación. Sigues amando, sigues trabajando, sigues construyendo, sigues esforzándote, pero no con el puño cerrado, sino con la mano abierta. Y la paradoja es esta: la mano abierta recibe más. Tal vez ahora mismo te estés preguntando, ¿y cómo se vive así en la vida real? La respuesta del Dao no es una lista larga. Es un paso pequeño, pero verdadero. Hoy mismo, puedes probar una sola cosa. Elige un momento del día y no lo optimices. Solo uno. Bebe agua sin el teléfono. Camina sin escuchar nada. Siéntate 3 minutos y respira. Solo respira. No para lograr un estado especial, solo para volver. Y en ese momento pequeño, verás algo importante. La vida no necesita que te tenses para seguir. Ella sigue fluyendo. Y tú puedes aprender a fluir con ella. Ahora quiero hacerte una pregunta, y de verdad me gustaría que la respondas en los comentarios, porque puede ayudar a muchas personas más. En este momento, ¿qué es lo que más te está haciendo pesado? Una preocupación, una expectativa, una relación, una costumbre de tener que ser siempre fuerte. Puedes responder con una sola palabra. Por ejemplo, comparación, miedo al fracaso,
presión familiar, trabajo, necesidad de demostrar. Voy a leer cada comentario. Ixenol tal vez. Solo con escribirlo, ya empieces a soltar una parte. Y una pregunta más, muy suave. Si esta semana pudieras hacer menos de una cosa para vivir más ligero, ¿qué elegirías? Revisar menos el teléfono, decir menos sí a lo innecesario, criticarte menos, intentar controlar menos. Elige solo una basta, porque un paso pequeño, pero real, es más fuerte que 100 ideas bonitas. El taoísmo no promete que no te cansarás, que no te entristecerás, que no habrá dificultades. Solo te ofrece un lugar donde pararte, un centro. Desde ese centro, la alegría y la tristeza pasan, pero no invaden. El éxito y el fracaso llegan y se van, pero no te definen. Tú sigues siendo tú, más amplio que las circunstancias. Y cuando Zhuangzi dice, vivir es un accidente en el tiempo, morir es seguir la ley natural, no es una frase fría, es una liberación, porque cuando comprendemos la ley natural, dejamos de luchar contra ella, dejamos de ver cada cambio como un enemigo y empezamos a vivir con una gratitud silenciosa por respirar, por mirar, por sentir, por amar, por aprender, por equivocarnos, por volver a levantarnos. Tal vez la verdadera revolución no sea hacer algo grandioso, sino atrevernos a ir más despacio en un mundo que corre, simplificar en un mundo que acumula, existir sin tener que demostrar. Si has llegado hasta aquí, gracias por tu tiempo. Y si algo de este cierre te tocó, déjalo escrito en un comentario. Hoy elijo vivir más ligero. Solo una frase para escucharte decirlo a ti mismo. Eso es todo.